Mi nombre es Franklin Silva Pereda, soy de la promoción del año 2004. Yo llegué al colegio porque hubo conocidos y familiares que me hablaron muy bien de esta institución y mis padres estuvieron contentos y felices de que viniera aquí. Bueno, a mí lo que más me gustaba del colegio eran los momentos que teníamos ya sea en la danza, porque siempre teníamos momentos de danza, específicamente en el tiempo de aniversario del colegio íbamos al Teatro Raimondi, ¿no? Y ahí se hacían los bailes. Y de ahí también hay momentos como, por ejemplo, los concursos que había de poemas, ¿no? Que se hacían aquí, y eso me encantaba un montón. En la trayectoria que tenemos en el servicio educativo, hay alumnos que se distinguen fundamentalmente porque desarrollan alguna de las inteligencias múltiples que hoy vemos y observamos en los estudiantes. El caso de Franklin Silva tenía una característica que él desarrolló parejamente todas las inteligencias. Era un chico que, si bien es cierto, tenía un nivel muy adecuado en el tema académico, pero había una característica especial, ¿no? Era su tranquilidad, era su manera de ser, que siempre él manifestaba en todas sus participaciones mucha calma, un chico muy tranquilo, y fue al unísono, un chico muy tranquilo, muy disciplinado, muy ordenado, y que destacó en todas las inteligencias múltiples que nosotros trabajamos aquí con los alumnos. ¿Cómo olvidar un alumno con esas características? Y obviamente sabemos de que la formación del colegio contribuyó para que él adquiriera algunas destrezas que eso indudablemente le han servido para que se desenvuelva hoy en su vida. Profesor Luis Cabrejos, que nos enseñaba lo que es biología, ¿no? Yo hasta ahora puedo decir que todavía hay en el laboratorio uno de mis trabajos que está ahí, que lo he visto no hace mucho. Y también me acuerdo de Miss Miriam, que fue mi profesora de religión, a quien yo agradezco muchísimo, pero que también la hice padecer porque siempre salía con rojos en la materia. Hablar y recordar a Franklin Silva Pereda es recordar, Dios mío, el año 2003, 2004 creo, una de las primeras promociones también. Franklin siempre fue un chico muy tranquilo, muy callado, de los alumnos tranquilitos del salón. En ese tiempo yo les enseñaba a ellos educación cívica, educación familiar, y les enseñaba el curso de religión. Yo recuerdo que cuando hacíamos las clases de religión en general, a los chicos les gustaba mucho que yo cantaba con ellos. Tenían canciones que les gustaban y participaban. Y a veces yo los chantajeaba diciendo, ya, si no escriben, si no hacen lo que nos toca hacer hoy en la clase, no hay canción. Y se esmeraban y se esforzaban porque tenían sus canciones favoritas. Como profesora del área de religión, ¿qué les puedo decir? Un profesor de matemática, un profesor de comunicación, van a gloriarse de decir, gracias a mis enseñanzas, ese alumno es ingeniero, ese alumno es comunicador, ese alumno es lingüista, etc. Pero cuando enseñas religión, se podría decir que es un poco más difícil encontrar que alguno de tus estudiantes, encuentre su vocación por medio de tu asignatura. Cuando yo me enteré que Franklin había decidido ser sacerdote, no se imaginan la alegría y la emoción tan grande que sentí. Franklin, estoy sumamente orgullosa de ti. Cada año que vienes a hacer la bendición del local al inicio del año escolar, te juro que para mí es un orgullo y una alegría enorme saber, verte, sentir que este sacerdote, este padre, este señor sacerdote ha sido mi estudiante. Y yo a veces pienso que lo que Franklin pues escogió es el verdadero llamado a la vocación, ¿no? Así como los maestros, considero que Franklin pues tuvo una verdadera vocación para elegir el poder
acercar a la gente, ¿no? Al bien, al mensaje positivo, a la reflexión, ¿no? Al encuentro con uno mismo, el encuentro espiritual y religioso, por supuesto. Lo que más recuerdo yo del colegio es que siempre habían eventos que nos hacían poder sacar lo mejor de nosotros, ¿no? Lo que le comentaba en relación al poemario fue una iniciativa bastante buena y que a mí particularmente me hizo crecer ya sea tanto en la oratoria como en la declamación, ¿no? Ahora como presbítero, claro, sin eso no se puede, ¿no? Entonces fue una ayuda muy grande y tuve la oportunidad de poder participar de un evento a nivel nacional que fue la Feria del Libro, ¿no? Donde gracias al poemario Lo Mejor de lo Mejor y en un concurso que se hizo aquí en el colegio pude salir ganador y fui. Y me acuerdo que conseguí premios y también un reconocimiento, ¿no? De parte de la Feria del Libro. Si no tuviera la facilidad para poder dialogar o hablar con alguien o hablar en público, no podría ejercer bien mi misión, ¿no? Es un punto clave, es una actitud clave para poder ser presbítero, ¿no? Y con mayor razón aún el hecho de haber tenido aquí en el colegio la facilidad para tener que expresarme, porque no es fácil expresar tu sentir, tu emoción, lo que vives, lo que pasas a través de un poema, abrió un campo para mí que era desconocido, un campo que me ha ayudado a reflejar eso en cada prédica, en cada homilía que doy. Entonces, de verdad que sí, yo agradezco, porque sin ello no podría tener esa facilidad. En la experiencia que hemos tenido aquí, lo que más rescato de Franklin es su sentido del humor, la alegría. Al margen de que como sacerdote también tiene muchas cualidades para la organización, ¿no? Yo aquí soy el administrador parroquial, entonces encuentro en Franklin un gran apoyo para organizar las cosas, ¿no? Cada uno tiene ciertos dones. El padre Franklin es un padre que ha innovó en pandemia. Cómo olvidarnos de sus transmisiones en vivo de las misas, las cuales nos reconfortaban mucho durante todo el periodo de pandemia. No solamente él nos apoyó a nosotros, sino creo que a todas las personas, tanto del país, ¿no?, como del extranjero, que necesitábamos tener la fortaleza para continuar en esa etapa tan difícil que nos tocó vivir. ¿Cómo no pensar en el padre Franklin? Siempre recordar su viaje de promoción. Tuve la suerte de acompañarlos a ellos con el profesor Ayler. Los dos fuimos encargados, responsables de acompañarlos en su viaje de promoción a la ciudad del Cusco. Bonitos recuerdos, una promoción muy tranquila, chicos buenos, chicos educados, ¿no? Una bonita experiencia viajar con ellos. Actualmente soy presbítero, soy sacerdote de la Iglesia Católica. Es una historia bastante larga, pero también podría decir que es un milagro, ¿no? Yo tuve la gracia de que mis padres dieran todo de sí. Tanto que mi padre, al entrar yo a segundo de secundaria, él viajó al extranjero vendiendo su movilidad, él hacía taxi. Él vendió su taxi para irse a Estados Unidos. Se fue por muchos años mi papá, ¿no? Y cuando él se fue tenía un plan con mi mamá para mí, que era que yo también me vaya, que yo también estudie allá, que yo haga una carrera allá, que tenga mi familia allá. Y todo muy bien. Me acuerdo que mientras estaba aquí en el colegio, estudié también inglés durante muchísimos años. ¿Y por qué? Porque ellos esperaban que yo me fuera, ¿no? Sucede que todo ese tiempo después de estar en el colegio, de terminar las clases, participé en mi parroquia, pero en mi parroquia participaba a la fuerza. Mi madre me sacaba de la casa, me botaba prácticamente, llamaba a mi catequista para que mi catequista fuera a recogerme
y luego de que me iba le echaba llave a la puerta para que no vuelva, ¿no? ¿Por qué? Porque yo para la primera comunión lo que hice fue saltarme el muro de la parroquia con alguno de mis compañeros y no hice mi primera comunión. Y ya de grande, cuando hice la confirmación y terminé el sacramento de la confirmación, decidí quedarme en la iglesia. Decidí seguir perseverando y llegué a ser catequista, ¿no? Llegué a ser catequista, a anunciar a otros jóvenes lo que yo había recibido, y luego me invitaron a mí como a mi familia a un retiro, del cual me ayudó muchísimo y cambió mucho mi manera de ver las cosas. Eso me transformó hasta el punto de que comencé más y más a ir a la iglesia. Entonces yo ya iba escuchando la voz de Dios que me iba invitando. Y yo decía, ¿por qué no? ¿Por qué no seguir al Señor? Y cuando tuve oportunidades de ir a otras parroquias, porque como joven iba a otras parroquias, veía la necesidad de tantos hermanos, tantas personas que no encontraban quien les pudiera escuchar. No encontraban ni siquiera quien les pudiera administrar los sacramentos o quien les pudiera dar por lo menos una pequeña palabra. Una palabra que les ayude a motivarse, a seguir adelante, a dar todo de sí por más sufrimientos que tengan. Ver eso a mí me rompió el corazón, ¿no? Y yo dije, no puede ser que todavía haya gente estando en la iglesia que no tenga lo que debería tener, que es alguien que lo acompañe. Y es allí donde me llamaron para ya no vivir un retiro, sino a trabajar en un retiro. Y fui y me tocó quedarme de ahí hasta el día siguiente. Y esa experiencia, sí, ya lo marcó todo. No había vuelta atrás. Ya venía escuchando la voz del Señor que me decía, ¿por qué no? Cuando estuve allí dije, ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué no dar todo de mí? ¿No? Yo tenía, lógicamente, una idea de tener una familia, de tener enamoradas, ¿no? Es la verdad, uno piensa que el sacerdote es alguien que ya es un ángel de Dios, ¿no? Y ya está, ¿no? Es una persona común y corriente que ha tenido su historia, que ha tenido sus errores, ¿no? Y de allí el Señor nos ha llamado. Si lo único es que hemos aprendido a decir sí, constantemente, a pesar de todo. Bueno, yo le dije sí al Señor en esa noche. Esas situaciones hicieron que yo tome una decisión muy fuerte en la vida, de decirle no a mi padre. Porque el quedarte a estudiar en el seminario y a formarte para ser sacerdote implica dejar todo lo que los demás habían planeado por ti. Porque nunca fue fácil hasta ahorita. Mi padre me dejó de hablar mucho tiempo. No fue lo más duro que viví en el seminario. Fueron 7 años de seminario donde estudiamos filosofía y teología y otros cursos más que son necesarios, ¿no? Como bioética, moral, psicología, Biblia y otros cursos más, ¿no? Pero mi padre sí me llamaba por mi cumpleaños, porque yo estudié en Trujillo, no tuve la oportunidad de estudiar aquí en Lima, porque no había seminario, pero allí él me llamaba solo por mi cumpleaños y de ahí no sabía más de él. Cuando yo llegaba a casa, ya sea por vacaciones, que era muy poco tiempo, porque veía muy poco tiempo a mi familia, él me decía, hijo, yo acepto lo que tú has decidido, pero espero que algún día te salgas. Mi padre siempre estuvo un poco resentido conmigo por el hecho de haberle hecho sentir de que el haber dejado su familia, el haber dejado su patria durante muchos años haya sido en vano. Ya luego con el tiempo cambió su manera de pensar. Cuando me ordenaron diácono, ya como que todavía había cierto resentimiento. Y ya cuando me ordenaron sacerdote, me acuerdo mi papá estuvo presente, él dijo, me acuerdo con lágrimas en los ojos, nunca me voy a olvidar de esa imagen. Yo acepto lo que tú has decidido y estoy orgulloso de ti. Para mí el colegio Santa María de la Providencia tiene
un punto clave y central en mi historia, porque sin ello yo no hubiese entendido realmente la religiosidad propia de una persona, el empeño con el que tanto directores como profesores nos iban educando en ese sentir religioso. Era sorprendente, ¿no? Porque era día, mañana, tarde y noche, y no es que te aburras, es que reconozcas que hay alguien que siempre está para ti. No lo conocemos, no lo vemos, pero necesitamos que alguien nos lo muestre, y eso ha sido para mí el colegio.